Mónica, nuevamente. Es un honor que estés aquí con nosotros ante tanto trabajo que tenés y tantas actividades, y bueno, les vas a contar a ellos todo lo que estás haciendo. Y bueno, felicitaciones y bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Marce. Bueno, subir así puedo mirar acá. Buenas tardes a todos. Bueno, yo como primera medida siempre digo, soy decodificadora biológica, trabajo con biología total de los seres vivientes, que ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata. Sí, soy hipnóloga, trabajo con hipnosis, trabajo con terapia floral, homeopática, ¿sí? Trabajo con programación neurolingüística y kinesiología emocional y unas cuantas terapias más que las uso de complemento, digamos que son las herramientas que utilizo para trabajar la decodificación biológica. Hoy les voy a explicar un poco primero de qué se trata la decodificación biológica para los que no lo conocen, para los que no me escucharon nunca, ¿sí? Vamos a aprender a cómo desprogramar, soltar la enfermedad, el síntoma, las situaciones dolorosas, desde comprender que somos un programa, que a su vez también nos programamos, ¿sí? Que una palabra mata, una palabra cura, y que a su vez nos programan, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a dejar de buscar culpables, ¿sí? Porque no buscamos culpables ni juzgamos a nadie desde este lugar. Y vamos a poder tener nuestro libre albedrío cuando decodificamos, desprogramamos, tomamos conciencia y soltamos, ¿sí? Vamos a dejar de pensar a partir de este momento que somos víctimas y que o nos merecemos lo que nos pasa o que es nuestro destino, y vamos a dejar de tener excusas para poder avanzar, para poder progresar en la vida, ¿sí? El doctor Hammer fue el que descubrió, ¿sí? Porque siempre estuvo ahí, descubrió unas leyes biológicas que como primera medida se trata de que todas las enfermedades las programa el cerebro, las codifica el cerebro, ¿sí? Y nosotros desde la decodificación biológica lo que hacemos es decodificarlas a través del cerebro. ¿Cómo hacemos? Entramos en el inconsciente de la persona, ¿sí? Vamos a buscar ese conflicto psicológico que está muy guardadito en algún rinconcito del inconsciente de nuestro cerebro, porque una cosa es el cerebro consciente y otra cosa es el inconsciente. El inconsciente guarda en algún momento una situación, una emoción, ¿sí? No es la situación sino la emoción que le ponemos a esa situación, a ese hecho, que en algún momento fue muy doloroso para nosotros, entonces necesita bajarlo a la biología siempre en términos de supervivencia. Entonces lo que nosotros hacemos los decodificadores biológicos es buscar en el inconsciente ese conflicto psicológico que se transformó en biológico, o sea que bajó a un síntoma, a un órgano, ¿sí? Al órgano correspondiente a ese conflicto, a esa vivencia, a esa emoción. Entonces de esa manera desprogramamos la situación. Pero también tenemos que comprender, ¿sí? De esa manera podemos desprogramar enfermedades y muchas veces hasta situaciones de vida, de acuerdo a vivencias que generaron anclajes y demás. Pero también hoy quiero que comprendan que somos un programa, ¿sí? Como que vivimos como Matrix. ¿Vieron Matrix? Bueno, así vivimos, ¿sí? Porque somos un programa. Tenemos lealtades ancestrales. Tenemos una memoria de 7 generaciones, está en nuestro cerebro grabado todas las vivencias de 7 generaciones de ancestros, y es un montón de gente, porque como yo digo siempre, si yo me doy vuelta, atrás mío está mamá y papá, ¿sí? Si doy vuelta a mamá y papá, están mis abuelos, ya no son 2, son 4, más nuestros respectivos tíos, ¿sí? Pero si doy vuelta a mis abuelos, ¿sí? Contando solamente papás y abuelos, doy vuelta a mis abuelos, están mis bisabuelos, y ya si doy vuelta están mis tatarabuelos, y así sucesivamente, es muchísima gente con sus respectivos hijos cada uno. Entonces imagínense que en nuestro cerebro está grabado esas 7 generaciones. Entonces nuestro cerebro pretende ser leal a esa base de datos que tiene. Hay una base de datos de 7 generaciones donde nuestro cerebro pretende ser leal a todos ellos. Entonces, ¿dónde queda nuestro libre albedrío? Todas esas lealtades,
sí, que tenemos, que a veces son hasta conscientes, porque si nos ponemos a analizar, a veces nosotros mismos decimos, sí, porque yo soy igual que fulano, soy igual que, no sé, que la abuela, que la bisabuela. Incluso cuando nos ponen el mismo nombre, ya nos están programando para tener algo que ver, para tener una lealtad con ese ancestro. Si nos ponen el mismo nombre que la abuela, le debo lealtad a la abuela, porque ya al llamarme igual, ya me están haciendo doble de ella, ¿sí? Entonces yo ya estoy teniendo una lealtad invisible. Muchas veces hasta me hago cargo, ¿sí? Voy a ser igual que mi abuela porque me llamo igual que mi abuela. Y a veces nuestra abuela misma nos dice, vos vas a ser igual que yo, hasta tenés mi nombre, ¿sí? Imagínense que a veces hasta somos conscientes de esa programación. Pero más allá de lo que somos conscientes, que ahí, si somos conscientes, podemos salir de ese círculo, podemos salir de ese lugar. Pero lo que a veces no sabemos es que tenemos lealtades invisibles, inconscientes, ¿sí? Por sincronicidades, por fechas, ¿sí? Hay un montón de fechas que nos hacen tener lealtades con ancestros. Tenemos las mismas vivencias, las mismas profesiones, y a veces si averiguamos, estamos copiando la vida exacta de un ancestro. La misma vida, exactamente igual. Nos casamos a la misma edad, tenemos la misma cantidad de hijos, nos enfermamos de lo mismo y hasta tenemos las mismas profesiones, ¿sí? A veces actualizadas a la época. Si un ancestro tuvo un problema con el auto, con el carro, yo lo tendré con el auto, pero hasta copiamos lo mismo y hasta con las mismas fechas. A veces armando el árbol encontramos que se repiten las mismas fechas que con los ancestros y la gente se sorprende, uy, mirá, me casé a la misma edad, en el mismo mes y tuve los hijos en el mismo año también que mi abuela, o sea, la misma cantidad en la misma cantidad de tiempo de casada y demás. Entonces ahí estamos comprendiendo que somos un programa, así que estamos programados por esta lealtad ancestral. Al descubrirlo podemos cambiarlo, al tomar conciencia podemos cambiarlo. Y también nos pasa esto cuando vamos a la hora de elegir una pareja. A la hora de elegir una pareja, en nuestro cerebro que negocia con el cerebro del otro, según los conflictos de nuestro árbol. Y viceversa, por supuesto esto es mutuo, ¿verdad? Entonces, creemos, nuestro cerebro nos hace ver, me hace ver que me estoy enamorando de Brad Pitt y a él le hace ver que se está enamorando de Valeria Massa. Pero claro, son esas parejas a veces que uno ve y dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden estar juntos? Tienen los mismos conflictos, ¿sí? Tienen que cumplir con los mandatos y lealtades del árbol y tienen conflictos en común, que a su vez son los que los van a ayudar a cada uno de ellos a evolucionar, porque nuestro cerebro no nos puede dejar pasar por esta vida sin evolucionar. Por lo tanto, esa pareja nos va a servir para eso. Y creo que a todos alguna vez nos pasó, por ahí de jovencitos, de haber tenido algún novio o alguna novia, ¿sí? Donde después, cuando uno ya no estaba más con esa persona, decía que le vi. Sí, ¿no? Ahí hay muchas risas, se ve que a muchos les pasó, se están acordando. Bueno, en ese momento fue que negociaron entre cerebros y cuando uno ya sale del programa, ve la realidad. Entonces dice, pensar que yo lo veía rubio de ojos verdes o morocho de ojos azules o no sé, como le guste a cada uno. Y en realidad no, nada que ver, fue tu cerebro que te hizo ver lo que vos querías ver, ¿sí? Porque tenías que cumplir con ese programa ancestral. Pero cuando dos árboles se injertan, como lo llamo yo, ¿sí? Cuando dos árboles se injertan, no se injerta pera con banana, nunca, ¿sí? A lo sumo, mandarina con naranja, ¿sí? Si dos árboles se injertan y hay un fruto de ese árbol, es porque hay muchos conflictos en común de los dos árboles, ¿sí? Porque los dos tienen que cumplir con una lealtad ancestral. Porque esos hijos a su vez, las caritas por ahí, esos hijos a su vez tienen que cumplir con la lealtad de los dos árboles. Por lo tanto, si los dos árboles no tienen conflictos en común, a los hijos se les va a complicar. Por lo tanto, siempre se van a injertar, ¿sí? Árboles que tengan conflictos en común. Y a veces armamos un árbol y armamos el otro y nos damos cuenta que hasta se espejan los árboles en fechas, en vivencias, en profesiones,
¿sí? Son espejo un árbol del otro. A veces nos damos cuenta de estas lealtades cuando, por ejemplo, alguien viene y dice, pensar que yo me pasé años de mi vida programando tener hijos y sin embargo tuve un aborto. Ese aborto estaba programado por el clan, es una lealtad invisible, ¿sí? Hay una lealtad con el clan. Hay familias donde uno se pone a investigar, los pacientes se ponen a investigar y se dan cuenta de que todas las mujeres del clan tuvieron mínimo un aborto y no pudieron evitarlo, y no podemos juzgar a nadie, porque había una lealtad que de una u otra manera se vieron presionadas y obligadas para vivir esto, ¿sí? Entonces, he atendido en una oportunidad a una persona que estaba en la asociación contra el aborto y demás, y qué sé yo, y la mujer, ante una enfermedad que vino a decodificar, me dijo, realmente no sé cómo me pudo pasar esto, pero en un determinado momento tuve que hacerlo, y entonces empezamos a investigar el árbol y a todos les había pasado lo mismo. Hay una lealtad donde uno no puede escaparse a eso. Por más que quiera, no puede. ¿Cuántas cosas cada uno hizo en su vida que dice, pero ¿por qué estoy haciendo esto si yo no quiero? ¿Por qué paso por esto si no me gusta? ¿Por qué sigo haciendo siempre lo mismo? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué no puedo evitar hacer tal o cual cosa si no es lo que quiero para mi vida? Y el cerebro dice, bueno, viste, pero lo que pasa es que el tatarabuelo, la bisabuela y el otro, el de allá, el de más allá, y está en la base de datos y hay que cumplir porque hay que ser leal. No, podemos salir de eso, porque si son vivencias negativas, ya lo vivieron ellos, no tenemos por qué vivirlos nosotros. Ningún ancestro hubiese querido que nosotros vivamos lo que ya ellos vivieron, si encima fue malo. ¿Quién de ustedes quiere dejar a sus hijos o a sus nietos o a sus bisnietos algo de lo que ustedes vivieron malo? ¿Para qué lo van a vivir ellos si ya lo vivieron ustedes? Entonces, la manera de cortar con esas lealtades es por ahí empezar a estar un poco más atento, despertar y estar más atento de que uno puede vivir su propia vida sin necesidad de vivir la vida que ya vivió un ancestro, ¿sí? Salir de la Matrix, salir de esos programas, ¿sí? Hay manera de buscarlos, pero también a veces uno lo puede hacer porque en el fondo cada uno sabe, porque el cerebro de cada uno de nosotros, en nuestro inconsciente, está todo grabado. Por lo tanto, nosotros sabemos perfectamente qué cosas lo estamos viviendo como programa y qué cosas son parte de nuestro libre albedrío. Porque si no, es muy poco el libre albedrío que tenemos. Y eso es lo que nosotros llamamos programas, ¿sí? En este caso, programas ancestrales. Pero también los programas nuestras familias, sí, con las creencias, que también que vienen de los ancestros, pero ya es más consciente, y sin embargo nos programan. Por ejemplo, las creencias, todos los hombres son iguales, de tal manera, de tal otra, cada familia tiene su creencia, ¿no? Todas las mujeres son de determinada manera, y es como que uno va por la vida, ¿sí?, con las orejeras pensando y repitiendo lo que repitieron todos los ancestros. Entonces nos encontramos con gente que dice, no, todos los hombres son así, no, todas las mujeres son de determinada manera. ¿Que hay una sola clase de mujer y de hombres? No, abramos los ojos, no somos todos iguales, ¿sí? No creamos todo eso que se dijo de generación en generación, salgamos de esa Matrix, salgamos de ese programa, ¿sí? Le decimos a los chicos, no, en esta familia todos los hombres son inútiles, ningún hombre de esta familia logró ser un profesional. Está bien, eso era hasta acá, ¿sí? Pero le podemos decir, vos sí vas a poder, porque no es una condición del árbol ni es una condición familiar, vos podés. Entonces lo estamos programando a que pueda y que tenga su libre albedrío para hacer lo que quiera hacer. Si quiere ser un profesional o lo que sea, no tiene por qué ser igual que el resto de los del árbol, ¿sí? Lo mismo a las mujeres, todas las mujeres en esta familia fueron todas amas de casa, así que acá no hubo nunca una profesional ni puede haberlo, sí puede haberlo, sí puede haberlo, ¿sí? No decretemos, no condicionemos a los chicos con eso, porque esos son y también lealtades familiares, pero ya más conscientes, porque ya estamos repitiendo lo que nuestros ancestros repetían. O el dinero, la gente que tiene dinero es de determinada manera, de tal otra, como prejuzgando, o el dinero se gana únicamente con sacrificio, sacrificándose, no necesariamente. Yo puedo hacer lo que a mí me gusta y puedo sentir que no es un sacrificio lo que yo hago.
y de todas maneras puedo vivir como yo quiero vivir, sin necesidad de que sea un sacrificio. No es necesario sacrificarse. Cuando uno hace lo que le gusta, no siente que se está sacrificando. Entonces no nos dejemos condicionar por esos decretos, ¿sí?, que vienen de familia en familia, de ancestro en ancestro, ¿sí?, porque mamá decía, porque la abuela decía, porque la bisabuela decía. Vamos a respetarlos, los queremos, los honramos, los respetamos, pero hasta ahí, ya está, ¿sí? Podemos vivir nuestro libre albedrío y empezar a pensar de manera diferente, en pos de poder ser felices y tener nuestro libre albedrío, siempre, ¿no? Siempre en pos de también de dejarles un mensaje un poco más positivo a las nuevas generaciones, no dejarles ese mensaje de que todo es sufrimiento, todo es sacrificio, todo es tan terrible. Entonces, así por ahí hay chicos que dicen, ¿y entonces para qué? O sea, no, nada vale la pena, ¿para qué voy a hacer? Cualquier cosa que haga igual va a ser terrible, va a ser horrible. No, nada tiene por qué ser ni terrible ni horrible. Todo lo contrario, podemos enseñarles, podemos decirles de que uno puede hacer con felicidad, con amor y ponerle pasión a lo que hace, ¿sí? Y ser feliz con lo que uno hace y poder encontrar lo que a uno le gusta. Entonces la vida no tiene por qué ser un sacrificio. La vida tiene que ser libertad, tiene que ser felicidad, tiene que ser libre albedrío. Tenemos que permitirnos eso y tenemos que permitirles a nuestros descendientes que puedan sentir eso y puedan vivir eso, ¿sí? Que cada uno pueda hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Sin molestar al otro. Entonces, de esa manera estamos programados. También, a su vez, nos programamos con nuestros miedos, ¿sí? Cuando tenemos miedo a algo, nos estamos programando porque lo estamos decretando. El cerebro, el miedo a la cosa, lo transforma en la cosa. Si yo tengo miedo que me va a salir un pelo en el codo, como vi que el vecino de al lado tiene un pelo en el codo, me va a salir un pelo en el codo, uno más lindo, el cerebro va a decir, listo, no te hagas ningún problema, yo te voy a hacer salir un pelo en el codo más lindo, más gruesito, más vistoso, ¿sí? No quiero poner ninguna enfermedad ni nada específico para no condicionar al cerebro de nadie, entonces pongo esto tan ridículo como un pelo en el codo, ¿no? Creo que se entiende. Entonces, lo que quiero decir con esto, todo lo que es un estrés, ¿sí?, una emoción, el cerebro lo tiene que bajar a la biología, a un órgano, ¿sí?, lo transforma en enfermedad. Entonces, si yo tengo un miedo a algo, el cerebro, ¿qué hace con ese miedo? Ese miedo es un estrés, ¿sí? Entonces el cerebro dice, bueno, a ver, vamos a analizar esto. Yo te tengo que conservar la supervivencia y vos estás teniendo un estrés. El estrés ese, ¿a qué se debe? A un miedo. ¿Miedo a qué le tenés? A tener un pelo en el codo. A ver, el pelo del codo, tengo el registro que del vecino es así, yo te voy a dar uno más lindo. Así, ya teniendo la cosa, ya no está más el miedo a la cosa, porque ya tengo la cosa a la que le tengo miedo. Entonces, de esa manera, ya no hay estrés, porque ya no hay más miedo, porque ya está la cosa. Y el tema está solucionado. Todo es en pos de supervivencia. Todo es en términos de supervivencia. Para el cerebro siempre es en términos todo de supervivencia, ¿sí? Entonces cada vez que tenemos miedo a algo, lo que estamos haciendo es programarlo, ¿sí? Estamos pidiéndole a gritos a nuestro cerebro que nos dé eso. No tenemos por qué tener nada que tiene el otro, ¿sí? No tengo por qué contagiarme de lo que tienen los demás, no tengo por qué tener la enfermedad que tuvo nadie, ni ningún ancestro, ni nadie, o sea, no tengo por qué pasar por todo eso, ¿sí? Entonces, dejemos los miedos de lado, empecemos a relajarnos y a vivir más tranquilos, ¿sí? Cuando tenemos miedo a algo, pensemos en otra cosa, visualicemos cosas lindas, pensemos en cosas lindas, viviremos en positivo, saquemos ese miedo, ¿sí? No retroalimentemos ese miedo, porque ahora ya saben que el miedo a la cosa trae la cosa, entonces pueden evitarlo, ¿sí? Ya sabiéndolo, tomando conciencia, lo podemos evitar. Y también, o sea, de la misma manera sería como cuando nos decretamos cosas, ¿no? Yo sé que me va a ir mal, y sí, te va a ir mal, sabes que sí te va a ir mal, pero si yo digo me va a ir bien, te va a ir bien, ¿sí? Y así con todo. Después me preguntas, acuérdate, después me lo preguntas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una palabra cura y una palabra mata. Eso es en todos los ámbitos, ¿sí? Cuando recibimos una palabra del otro, de ver a ver qué poder le estamos dando.
Si yo le doy poder a la palabra del otro y la palabra del otro es negativa, tengo que tener en cuenta de que me está dañando. Entonces, yo no puedo prohibirle al otro que hable, pero sí puedo no darle poder a esa palabra, ¿sí? Puedo poner una barrera, puedo ignorarlo, puedo no permitirle, pero a veces el otro habla igual. Entonces tengo que ver qué hago yo con lo que el otro dice, ¿sí? Y una palabra cura también. Entonces tengo que tener en cuenta, para conmigo mismo también, qué es lo que me digo, ¿sí? Siempre tratar de ser generoso conmigo, siempre tratar de tenerme contemplación, de quererme, ¿sí? De perdonarme, de aceptarme, de repente un día puede no salirme del todo bien algo, bueno, entender, fijarme qué me pasó y tratar de pensar que la próxima vez me va a salir mejor, no castigarme por eso, no insultarme. A veces nos insultamos, nos decimos cosas muy feas. En lugar de eso, comprendernos, ¿sí? Comprender de que, bueno, a todo el mundo se equivoca, que de repente me puede haber salido algo mal, pero que ya lo voy a remediar, que no fue a propósito, ¿sí? Y también nos programan en lo que nosotros llamamos el proyecto sentido. El proyecto sentido es cuando somos concebidos, cuando nos están gestando, ¿sí? Todo lo que pasa en el vientre de mamá desde la concepción. El proyecto sentido es el sentido por el cual fuimos creados, ¿sí? Todo tiene que ver. Si querían nena y soy varón, si querían varón y soy nena, ¿sí? El saberlo y tomar conciencia nos puede cambiar un montón de cosas, ¿sí? A veces tenemos actitudes o nos pasan determinadas cosas en la vida que tienen que ver con que mamá y papá o uno de los dos querían el sexo contrario de lo que soy, ¿sí? No juzgamos, no buscamos culpables, ¿sí? Pero nos programan muchas cosas en el proyecto sentido. Si mamá vivió todo el embarazo con miedos, es muy probable que yo sea una persona miedosa. Entonces, si yo ya sé eso, sé que no es mío, que ese miedo era de mamá, no mío, entonces ya puedo dejar de sentirlo, porque no me pertenece, porque lo traigo desde la gestación, porque cuando nazco no soy una hoja en blanco, ¿sí? Tengo el recuerdo de todo lo que vivió mamá en el embarazo, ¿sí? Y también, por ejemplo, me programan en el embarazo cuando, por ejemplo, papá quiere un varón y ya tiene hasta qué cuadro tengo que ser y hasta me pone el nombre por ahí de un jugador de fútbol y ya ni bien nací tengo la pelota, tengo la camiseta y no me están dejando alternativas si soy varón, y si soy nena voy a ser una frustrada porque por ahí no puedo cumplir, o sí, o tengo que jugar al fútbol aunque no quiera. Sí, estamos programando de esa manera, no le estamos dando libre albedrío. Todavía no nació y ya tiene la camiseta, la pelota, el cuadro de fútbol y hasta el nombre de un jugador de fútbol. O sea, es muy pesado esa carga para ese chico, ¿sí? Pues tiene un mandato, o sea, como que estás vivo, su cerebro interpreta, estoy vivo gracias a, ¿sí? Lo que vivió mamá y papá. Lo que vivió mamá y papá, por ahí fue todo el énfasis de que tengo que ser un jugador de fútbol y no me están dando libre albedrío. Entonces, a veces hay que aflojar un poco, ¿no? Cuando se está gestando un bebé, dejarle un poco de libre albedrío, no programarlo tanto. O mamá quiso ser bailarina y me está transmitiendo todas sus frustraciones y ya desde antes de nacer ya me está programando que tengo que ser bailarina y a lo mejor yo quiero dedicarme a otra cosa y voy a ser una frustrada o me voy a tener que dedicar a ser bailarina. Y también nos decretan, ¿sí? Nos programan cuando nos decretan algo. Por ejemplo, cuando le decimos a los chicos, mamá nos dice, te vas a resfriar, ponete el saco porque te vas a resfriar. Y el chico se resfría, entonces mamá dice, ¿viste? Yo tenía razón, mamá te dijo, ¿viste? No te pusiste el saco y te resfriaste. Claro, el chico dice, sí, mamá tenía razón, mamá sabe todo. No, es el cerebro del chico, que mamá es la autoridad, ¿sí? Entonces,
El chico se enfermó porque mamá le dijo que se iba a enfermar y su cerebro dijo, sí amo a la autoridad. Entonces se enfermó. Hace muy poco le pasó a mi hermana con su nieta. Estaba la nena en la bañadera y el agua se estaba poniendo fría, ya había empezado los días fríos, entonces le dice, salí, dale, deja de jugar y salí de la bañera, porque te vas a enfermar y vas a tener fiebre y no vas a poder ir a jugar. La saca de la bañadera, la seca, la nota calentita, le toma la temperatura y la nena tenía casi 39. Se da cuenta ella y entonces le dice, mira, yo te voy a dar un vaso de Sevena y en 5 o 10 minutos vos no vas a tener más fiebre y vas a estar jugando. A los 10 minutos la nena se había calzado los tacos y estaba jugando. Le decretó la fiebre, pero al darse cuenta le dio el otro mensaje, por suerte, que sabe esto, ¿sí? Y automáticamente la nena respondió, porque la abuela es la autoridad, ¿sí? La abuela sabe, si la abuela lo dice, me agarra fiebre, mi abuela me dice, se me va la fiebre. Y así funcionamos, ¿sí? Así funcionamos los chicos y así funcionamos los adultos. Es de la misma manera. Cuando vamos al médico y el médico dice, esa enfermedad no se cura, nosotros le creemos porque es la autoridad, ¿sí? Pero sin embargo, cuando vienen a decodificarse y sacamos esos miedos como primera medida, esa enfermedad también se cura. No hay ninguna enfermedad que sea incurable. No existe, no hay límites para el cerebro. No hay ningún límite para el cerebro. Se han regenerado riñones que estaban prácticamente secos, ¿sí? Porque ya no funcionaban. El cerebro no tiene límites, porque es el cerebro de cada uno de ustedes que lo hacen. No somos los decodificadores lo que lo hacemos, los decodificadores somos la herramienta, somos el medio, pero es el cerebro de ustedes el que lo hace, porque para ningún cerebro hay límites, ¿sí? Solo la persona tiene que querer. Y no le demos poder a nadie que nos diga nada que no sea en beneficio, que no sea sano. Ni se den poder ustedes mismos cuando se dicen algo feo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, ¿sí? Ya sabiendo todo esto y pudiéndolo decodificar, ¿sí? Tomando conciencia, lo soltamos y podemos tener nuestro libre albedrío, que hasta ahora tenemos bastante poco, porque entre los mandatos ancestrales, los decretos, el proyecto sentido y lo que nosotros mismos creemos que no podemos, tenemos bastante poco libre albedrío. Pero si tomamos conciencia de todo esto, ¿sí? Podemos comenzar a tenerlo y podemos ser felices, ¿sí? Con lo que nosotros queremos realmente. Porque ¿cuántos de ustedes hacen realmente lo que quieren? Lo que les gusta, ¿sí? Hasta no tomar conciencia, prácticamente nadie. Hay gente que dice, pero yo hago lo que quiero. Y cuando empezamos a buscar y analizar, nos damos cuenta de que en realidad no están haciendo lo que realmente quieren. Lo que realmente quieren, por ahí es otra cosa, ¿sí? Lo que realmente uno quiere es lo que le tiene que dar toda la satisfacción, ¿sí? Donde uno se tiene que sentir pleno y donde uno tiene que ponerle pasión a lo que hace y jamás tiene que sentirlo como un sacrificio. Entonces eso es lo que realmente, donde no te quejas, porque realmente disfrutás de lo que estás haciendo, ¿sí? Y donde todo el que te rodea se da cuenta de que sos feliz con eso y que lo disfrutás. Entonces ahí podemos hablar de que estás teniendo tu libre albedrío. Bueno, ahora sí, vos querías preguntar algo, ¿verdad? ¿Vos querías preguntar? Siento que ahora la pregunta no está en el... A mí me ha pasado, sin querer, en un momento dado de tu comentario, yo lo relacioné con sensaciones. Y entraron a mi casa en 2 oportunidades donde por suerte yo no estaba. Una por el patio y la luz y la otra por adelante, a pesar de las rejas y demás. Yo es el día de hoy que no puedo evitar estar llegando a casa, buscando la llave, y cuando pongo la llave,
tengo una sensación muy fea en la espalda y me da la sensación de que alguien me va a poner un arma, me va a empujar. Es una sensación fea. Que cuando me estoy acercando a casa digo, no me va a pasar, no me va a pasar, no me va a pasar. Pero corre por adentro. No la puedo controlar. Sí, bueno, eso hay que trabajarlo porque en realidad lo que vos tenés ahí es un anclaje, ¿sí? Hay un anclaje de una emoción. Estoy llegando y ya, o sea, el cerebro ya registra. El cerebro registra todo tipo de situaciones, registra hasta la temperatura que hizo el día que vivimos cada cosa que vivimos, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Por eso a veces de repente tenemos una sensación, estamos muy bien, pero de repente hay algo que nos cambia. Y vos decís, ¿qué me pasa ahora? Algo registró tu cerebro de algún momento que quizás no viviste algo bueno, pero ahora acá vos encima sabes perfectamente de qué se trata, ¿sí? Entonces hay que trabajar con eso, para sacar ese anclaje, ¿sí? Para que puedas entrar tranquila a tu casa, ¿sí? Y no estar decretando todo el tiempo, me va a pasar esto, ¿entendés? Y es un trabajo, o sea, hay que trabajarlo, hay que hacer un cambio de emociones, ¿sí? Hay que cambiar esa emoción, hay que hacer un cambio de emoción, ¿sí? Hay que sacar ese anclaje, ¿sí? Y poner otro, a poner uno positivo ahí. Sí. Una anécdota familiar. Tuvo un problema con una enfermedad que el médico le dijo que estaba complicado el tema. Y él se negó. Yo no tengo eso, me negó y no más que médico. Sí, es que tal cual. Fíjate, se decodificó solo. Sí. A su vez habrá solucionado el conflicto que le generó esa enfermedad. Sí. Sí. ¿Qué tal? Trabajo autismo y trastorno general del desarrollo. La descodificación de Hammer corresponde a odio y temor a la muerte. Y yo lo que encuentro en los árboles generacionales de los chicos Sí. es siempre Secretos. Yo lo que encuentro es un matrimonio entre, yo lo llamo gemelos simbólicos, no sé, Sí. entre dos personas, una de las cuales fue ejecutada el día del cumpleaños de la otra. Ajá. Dobles. Sí, son como dobles. Yo llamo, bueno, las Sí. denominaciones, yo uso Sí. más bien otras en la escuela francesa. No. Estudié de diferentes formaciones, pero en esa escuela no. Bueno, yo quería saber cómo puedo trabajar sobre, por ejemplo, en un caso concreto, Sí. un chico es autista, su padre... En un chico autista, discúlpame, en un chico autista, yo lo que siempre encuentro es, fíjate los secretos familiares, hay grandes secretos, mira, a la cuarta generación, ¿sí?, de secretos familiares, viste esa familia de que nada se dice, nada se cuenta, que todo hay que ocultarlo, que todo, sí, que somos los Ingalls para los de afuera, y la familia Ingalls no existe, ¿sí? Bueno, pero a la cuarta generación de secretos importantes nace un autista. El autista registra todo lo que entra, ¿sí? Toda la información entra, pero no puede expresarlo porque es peligroso, ¿sí? Porque hay una memoria ancestral donde si yo digo lo que escucho, corre riesgo mi vida y es más, puede correr riesgo la vida de mi clan. Entonces mejor que no quede la información entra y la información pasa, ¿entendés? Pero el autista es mentira que no registra, el autista registra, ¿sí? Y trata, ya que atendés autista, ¿sí?, de encontrar estos secretos familiares, de hacer tomar conciencia a la familia de lo importante que es esto. A la familia. La familia, no, el chico no tiene nada que ver. Los conflictos psicológicos de los padres son los conflictos psicológicos de los hijos, pero acá vienen de 4 generaciones de silencio, ¿sí? Y rompiendo 2 generaciones de silencio podemos terminar con el autismo. Importantísimo trabajar con los padres, trabajar con los abuelos, ¿sí? No te digo con los bisabuelos porque seguramente ni siquiera estén, pero si están los abuelos, sí. Hablar con los abuelos y que tomen conciencia de que saben perfectamente de qué secreto estás hablando, no te quepa duda, ¿eh? Sacamos a chicos de autismo. Y trata de
de enfocarle la mirada. No, eso está hecho. Todo lo que Perfecto. es terapia, bien. Bien, Pero sí. Busca los silencios, no falla nunca. Busca los silencios, busca los secretos, los silencios. Por eso es autista. 4 generaciones de silencio, pero de silencio, ¿sí? ¿Sabes de qué hablo? Nace un chico autista. sí, hay, en este caso que le estaba contando, hay un antepasado que fue acusado de un asesinato y que fue preso y aparentemente el resto del clan Sí. dio la espalda. Bueno, Y que murió solo y probablemente ni siquiera hay certeza de que haya sido el verdadero culpable del asesinato. sí. Pero bastó que fuera... Pero algo, a lo mejor algo sabía, algo habló, que fue lo que lo terminó condenando a ese ancestro que vos decís. Entonces ahí está. Mejor no saber, mejor que la información que entra no quede registrada, porque si queda registrada puede ser peligrosa. Para mí, para mi clan. Fíjate, no, al contrario. Sí, Yo quería contar una experiencia a mis 39 años. sí. Bueno, estaba pasando todo con la menopausia y todo demás. Fui al médico, el médico no me quiso atender porque no tenía en ese momento el papel de obra social. No sé si tiene alcance, ¿mi micrófono tiene alcance? Sí, puedo llegar. Como no tenía mi obra social en ese momento, no me quiso atender. Entonces, en un momento yo caigo en la calle y me desmayo y me llevaron a la misma clínica y el médico a los 2-3 días me dice que me tenía que operar de los ovarios porque tenía un serio problema. Entonces yo le pregunté dónde estaba el problema mío. Me dijo detrás de la matriz. ¿Y qué es lo que tengo? Tiene un quiste y que hay que tocar y tengo que sacar todo. Le digo, perdóneme doctor, deme lo que yo tenga que firmar. Mis ovarios, yo nací con 2 ovarios, con 2 ovarios me voy a morir. Si me voy a morir de ellos, con ellos. Pero yo no me voy a operar porque yo no siento que tengo nada en los ovarios. Que era un problema que estaba pasando, ¿sí? Y ya hace 20 años, gracias a Dios, jamás en mi vida, porque antes tampoco tuve problemas de ovario. Desde niña, nunca tuve problemas. Entonces, como que si yo me hubiese dejado meter el problema en mi cabeza, seguramente que sí voy a tener problemas de ovario. Y gracias a Dios, y gracias a mí, gracias a la vida, no tengo ningún problema y por eso te quiero felicitar y también admiración por vos, por la sabiduría que tenés. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Sí, funciona de esta manera. De todas maneras, está bueno aclarar que no estamos en contra de los médicos, sí, todo lo contrario. O sea, de hecho yo trabajo con médicos, no estamos en contra, todo lo contrario. El médico está bueno que dé un diagnóstico, ¿sí? Lo que en forma personal tengo comprobado de que por ahí no está tan bueno para los pacientes es a veces el pronóstico, ¿sí? Esta cosa de decir cuánto tiempo le queda a una persona o que si se va a poder curar o no, a veces es como que complica un poco las cosas. Por ejemplo, con respecto a un cáncer, sí, el cáncer existe, el cáncer se decodifica y está bien que el médico haga lo que tenga que hacer. Nosotros no nos interponemos en eso, no nos interponemos en la medicación que dan, no nos interponemos en los tratamientos, en nada. Lo nuestro es totalmente, puede ir en forma totalmente paralela, que no tiene nada que ver. Ahora, lo que sí, trabajamos mucho con el paciente es con los miedos, porque el paciente viene con un cáncer, ¿sí? El miedo que trae, si no lo sacamos, es ese cáncer que después, ese miedo trae otro cáncer, y ese miedo a ese otro cáncer trae otro cáncer. Y no existe la metástasis ni la ramificación de los cánceres para nosotros. Existe el primer miedo, ¿sí? Del primer pronóstico, no diagnóstico, pronóstico, porque con el diagnóstico estamos de acuerdo, pero el pronóstico a veces, ¿sí? Ese miedo que da ese pronóstico, es el que genera otro estrés, que genera otro cáncer. Entonces voy al médico y me dice, bueno, ahora hay otro cáncer más, y me genera otro estrés que me genera otro cáncer. Entonces, lo ideal es trabajar de entrada el primer miedo que nos generó el primer cáncer, y no va a haber ninguna metástasis ni ningún otros cánceres, y ese primer cáncer se puede decodificar tomando conciencia del conflicto que me llevó, que seguramente no sé cuál es, porque si supiera cuál es,
si no estaría bien escondido en alguna parte de mi inconsciente, no me hubiese generado la enfermedad, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se va a ver una foto que nos saca aquí Luquis. Bueno, gracias.